Bien, yo les voy a hablar sobre las características generales del buque. En esta tenemos la proa, que es el sector delantero de una embarcación. Existen distintos tipos de proa, ya sea de lanzada, violín, de bulbo, recta, trawler o mayor o de cuchara. Esta dependiendo del uso que se le vaya a dar, ya sea en el transporte o en cualquier otro objetivo del buque. También tenemos la popa, que es la terminación o la parte trasera del buque, o de la estructura del buque. Tenemos el crucero redonda y espejo de estampa. También tenemos otras partes que son estribor y babor. El estribor es la banda derecha del barco desde el punto de referencia en la visual desde la popa hasta la proa. Y por su parte, la parte babor se trata de la banda izquierda del barco, según se mira de la popa hacia la proa. Entre otras características también tenemos las amuras, que comprenden las zonas más curvadas de la proa. Existe una mura de babor y una mura de estribor. Y lo mismo ocurre con las aletas, que eso lo explico más adelante. Luego tenemos la línea de crujía, que es la línea imaginaria que pasando de la proa a popa de la embarcación divide el buque en dos partes iguales. También tenemos el través, que es cada uno de los lados verticales que resultan, divide el barco en un plano vertical por el medio, como se observa en la imagen. Y por último tenemos las aletas, que antes de formar la popa del barco es habitual que el ancho de nuestra embarcación se estreche. Estas serían las aletas. Bien, en las dimensiones principales del buque tenemos la eslora, que es la distancia medida en el sentido longitudinal del buque sobre el plano transversal. Tenemos distintos tipos de eslora que eso lo van a explicar más adelante. Tenemos la manga, que es la distancia medida en el sentido transversal del buque. Este se puede considerar como el ancho. También tenemos el calado, que es la distancia medida en el sentido vertical desde el punto cualquiera de una flotación y la línea base del buque. En la imagen se puede observar el calado, que es la parte que se sumerge, y el asiento, que es la diferencia entre el calado de popa y el calado de proa de una flotación determinada. Gracias. Mi nombre es Andrea Vizcaíno y yo les voy a hablar sobre el eslora. Aquí tenemos las partes del eslora de flotación, que es la longitud de plano de flotación media entre la popa, entre la proa y la popa, y es distinta para cada superficie de flotación. Esta abreviatura es LWL, que significa Low Water Mark. La eslora máxima es la distancia entre dos planos perpendiculares a la línea de la crujía, entre la parte más saliente de la popa y la más saliente de la proa de la embarcación. Incluimos las partes estructurales del barco y no contamos con partes no estructurales como puede ser el pulpito de la proa y otras partes que desmontan en este caso la estructura de la embarcación. Tenemos también lo que es la eslora total, que es la longitud total del barco, su medida entre sus extremos de proa y popa. Aquí contamos las partes no estructurales del barco como puede ser el pulpito de proa. Tenemos el eslora entre perpendiculares, esta es la medida entre las perpendiculares de proa y popa. Entendemos perpendicular de popa, la medida generalmente tomada de la línea del eje del timón, y como perpendicular de proa a la intersección del casco, con la línea de flotación, a plena carga y con asiento nulo. Es decir, que el calado de proa y el calado de popa son iguales. La siguiente. El puntal. Bueno, aquí tenemos que el puntal es la altura del buque o distancia vertical entre metros medidos desde la cara inferior del casco en su intersección con la quilla y la línea de la cubierta principal o la cara superior del traventanil. Las cubiertas son cada uno de los buques de la superficie, en este caso los suelos, de un buque. También tenemos lo que es el plan, como vemos en la imagen, es el piso plano interior de la embarcación. Y la santina, que es la zona más baja del casco, siendo así el espacio situado que se reúnen los líquidos que van a ser filtrados desde las diferentes cubiertas. Y por último tenemos lo que es la estructura, en este caso los baos, que son las vigas superiores de la cuaderna sobre las cuales está colocada la cubierta. En estas pueden tener distintos tipos de perfiles dependiendo del esfuerzo en el que estén sometidos. De ahí también tenemos la borda o regala, que es la parte superior de los costados del barco, como en la imagen, que antiguamente se llamaba como tapa, que le regala una pieza colocada sobre la borda y así esta es reforzada para que no pierda en este caso su estructura y quede bien intacta. El coste es el elemento estructural del acero o de madera en el que termina el buque por la popa. Es la continuación de la quilla en el que terminan las planchas o los talones del forro exterior. Esta sirve de soporte de giro del timón y por lo que su forma depende es de que si el buque tiene o no una hélice.
Ahí también tenemos lo que es la quilla, que es de madera o de hierro, que esta va de popa a proa por la parte inferior del barco y en esta se asienta todo su armazón. También tenemos los cuadernos, que son cada una de las costillas de madera u otro material por la que están, en este caso, fabricados los barcos, y esta va de babor a estribor y su estructura es en el casco del navío. Tenemos la roda, que es de proa, es una pieza de madera situada en el extremo de popa y en el extremo de la proa de la quilla, en este caso prolongándola, y que así tenga una posición más vertical. Y por último tenemos el mamparo, que es la construcción de madera o planchas de metal en posición vertical con las cuales se forman los compartimentos de bordo en un barco. Y estas llevan puertas y generalmente están previstas en aberturas como con particiones. Gracias. Bien, tenemos, como ya vimos, las partes internas de un barco, pues ahora vamos a ver las partes externas de lo que conforma un buque. Entonces tenemos como es la línea de flotación, que está formada por la confluencia de la obra viva y la obra muerta. No hay que confundir la línea de flotación con la línea de carga o la de francobordo. Entonces, ¿qué será lo que es obra viva o lo que es obra muerta? La obra viva es la parte sumergida de la embarcación, normalmente se distingue con un color diferente del casco. La obra muerta es la parte del casco que está fuera del agua. Tenemos que, según la estructura del casco y la cantidad de obra viva y muerta que necesita para navegar estos barcos, se derivan en, como es la de carena redonda, fondo plano, carena redonda de doble cobertura, fondo en B, orza fija con bulbo, doble quilla y orza fija, catamarán y trimarán. Bien, tenemos lo que es la influencia del casco. En la influencia del casco tenemos lo que es el calado, que es la profundidad de la embarcación de la dimensión sumergida del barco. Tenemos lo que es la línea de francobordo, o francobordo es la distancia vertical medida desde la línea de flotación en la carga máxima en la línea de flotación. El asiento es la diferencia de calado entre la proa y la popa. Se subdividen en dos, lo cual es asiento apopado y asiento